Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshah mitzvotav v'tzivanu al midbar limud Torah. Amén. Bien, les decía a María Karim que vamos a estudiar la parashá, ¿cómo? Shmini. Shmini quiere decir octavo día. Esta sección de Torah empieza. En el día octavo, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos. Así empieza, en el octavo día. Siempre cuando leo nuestra sagrada y bendita Torah, me hago preguntas. Yo me hago preguntas. Pero me hago preguntas para comprender más el tema. Ejemplo, hoy me estuve haciendo la pregunta con esta parashá y decía yo, ¿por qué el octavo día? ¿Por qué no al segundo día? ¿Por qué no al quinto día? ¿Por qué no al séptimo día? Si no dice al octavo día, ¿por qué? El rabino Eliezer enseñó con relación a este pasuk, o sea, a este verso. ¿Qué verso? En el día octavo Moshe llamó a Aarón. Y el rabino Eliezer enseña y dice, este octavo día se refiere a la frase precedente, o sea, lo que está antes del octavo día. Porque durante 7 días, dice el rabino Eliezer, duraría la actividad de la consagración de los Kohanim. 7 días iba a realizar la consagración de los Kohanim. Pero ahí inclusive podríamos, otra pregunta. ¿Por qué no solo en un día nos hubiera consagrado el Eterno? ¿Por qué 7 días? ¿Por qué tenían que pasar 7 días para la consagración de los Kohanim? ¿Por qué no 3 días, ¿no? De las 3 columnas sefiróticas? Pero 7 días, dice el rabino Eliezer, duraría la consagración de los Kohanim. Ahora bien, para ir entendiendo y contestando las preguntas de estas, debemos de recordar que el 7 representa un número de la perfección. El 7 representa número de perfección. Por lo tanto, entonces, cuando estamos en presencia del número 7, estaríamos en presencia de la exigencia de la perfección. En otras palabras, tratándose de la santidad. El 7 es el Shabbat. Y nosotros trabajamos 6 días, pero en el Shabbat nos perfeccionamos aún más. Por lo tanto, recalcando que el 7 representa el número de la perfección, aquí quiero enseñarles algo muy bonito. Casi no me gusta tocar el tema porque los conceptos místicos, futuristas, no me gusta a mí hablar, por ejemplo, del libro de Revelaciones, mal llamado Apocalipsis, porque mucha gente que quiere interpretar este libro cae en adivinación. Cae en adivinación, están adivinando. Yo me recuerdo cuando yo era profesor de teología. Digo ahí nada más porque es lo menos peor que me puede haber pasado. Pero había una contradicción del libro de Apocalipsis. Y se preguntaba uno, bueno, la iglesia va a pasar la gran tribulación. ¿Cómo es? La iglesia se va a ir con el Señor. Eso ya sabemos que eso no es cierto. Bueno, pero que la iglesia se va a ir con el Señor antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. Y había muchas ponencias.
¿Pero por qué existían esas ponencias? Porque se estaba adivinando. No había nada concreto. Se estaba adivinando. Y en nuestra sagrada y bendita Torah, la adivinación es pecado. Por eso usted no puede tomar un texto de revelaciones y decir, voy a darle esa interpretación, porque puede estar adivinando. Usted tiene que tener bases sólidas, cimiento para poder decir algo. No nada más así sacado de aquí del brazo o del puño. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el número 7 representa el número de la perfección. Eso lo sabemos. En 6 días Hashem crió y el séptimo día reposó, perfección. Y si nosotros vemos todo lo que es número 7, es número de perfección, representa la perfección. Entonces ahora vamos, y estaba yo estudiando hoy y escribiendo, y cabalmente vino a mi mente algo que no se entiende mucho en el libro de Revelaciones. Y eso que no se entiende mucho en el libro de Revelaciones es que Yohanan, el Sheliach de Moshiach, cuando él escribe, dice, escribe al Malach de la Cajal de Éfeso. Escribe al Malach de la Cajal de Filadelfia. Escribe al ángel de la Cajal de Pérgamo. Y así, ¿cuántas quejilot mencionan? Ahí le pusieron iglesias. Pero sabemos que la palabra iglesia viene del griego que se llama eclesía. Y eclesía quiere decir asamblea o reunión política. Entonces, eso de decirle iglesia a la Cajal de Mashiach es un error. Entonces, ¿a cuántas? O sea, según Yohanan, cuando escribe, dice, ¿a cuántas quejilot les iba a escribir? A 7. A 7. ¿Cuáles eran esas 7? Bueno, que lo podemos leer, o alguien que lo lea ahí, busque ahí, capítulo 2 de Revelaciones, ahí están. No recuerdo, no se me viene bien el nombre de las quejilot, pero la primera es Éfeso, Esmirna, Laodicea, Pérgamo, Filadelfia. Está también la que no está en el Mishneh Mashiach, la Odisea. ¿Qué otra está? No se van a las 7, pero son 7. Sí, ¿verdad? También. Pero son 7. ¿Por qué no le escribió a los demás? Le hubiera dicho, también escribe al ángel que está en la iglesia de Filipos. Escribe al ángel a la iglesia que está en Colosas. Escribe al ángel de la Cajal que está en Corintios. Escribe al Malach de la Cajal que está en Roma. Escribe al ángel de la Cajal que está ¿dónde? En Galacia. No. Solo escribe a 7. ¿Y qué representa el 7? Número de perfección. Entonces, lo que Yohanan Hamir está escribiendo no es un concepto literal, sino que es un concepto de formación. ¿De formación de qué? ¿De las comunidades? ¿De cada una de las comunidades? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque unas comunidades tenían ciertas virtudes que no tenía otra.
Y unas comunidades tenían defectos que no tenían otras. Bueno, sigamos viendo este concepto que a mí me fascinó. No digo me encantó, no, esa palabra es incorrecta. Porque el encantamiento es hechicería. Entonces lo correcto es decir me fascinó. Pero algo que a mí me fascinó es, si el número 7 representa la perfección, las cartas escritas a las 7 Kehilot, en términos sencillos, le dice, escribe al ángel. ¿Qué ángel? ¿Qué ángel? En hebreo, ángel se dice malaj. ¿Sí? Malaj. ¿Y qué quiere decir malaj? Quiere decir enviado. ¿Así es, verdad o no? Corrígame si me equivoco, enviado. Por lo tanto, entonces, decir, escribe al malaj de tal, quiere decir, escribe al líder que ha sido comisionado o enviado para dirigir esas Kehilot. No son ángeles que vienen de los Shemai, no, porque ellos son seres místicos, espirituales, no son físicos. Igual que usted es un malaj. Ustedes también son malajín. ¿Por qué son malajín ustedes? Porque son enviados. Enviados para una misión, enviados para un propósito, enviados por un objetivo de parte del cielo. Entonces no es de extrañarnos que las cartas iban dirigidas a los malajín de las Kehilot, significa a los líderes. Porque si no, ¿para qué escribirle al malaj? Había que escribirle al líder. ¿Pero qué sé? Bien, sigamos. Por lo tanto, podemos considerar a los malají como enviados del cielo para cumplir una misión y un objetivo. Entonces, cuando leemos malaj de tal cajal, se refiere a quien les decía, al líder de la comunidad, de la carta. No a un malaj del cielo, no. Ellos tienen su trabajo diferente. Pero siguiendo con la explicación del 7, ¿qué es el 7? Número de perfección. Entonces, si el 7 es número de perfección, cada una de estas cartas son cartas de exhortaciones, son cartas de reflexión, para que se vuelvan en Teshuvá, para que se arrepientan a modo de alcanzar la perfección. Por eso es un proceso de 7 pasos. Es un proceso de 7 pasos. Le voy a hacer una pregunta. Vamos a ver si me las puede responder. Ahí levanta la mano. ¿Qué defectos tiene usted de las 7 iglesias? De las 7 Kehilot, mejor iglesias no. ¿Qué defectos tiene de las 7 Kehilot? ¿Qué defectos tiene? ¿Será que tiene los defectos de una Kehilá nada más o tiene los defectos de las 7 Kehilot? A ver, de las 7. ¿Será que tiene las virtudes de una Kehilot o tiene las virtudes de las 7 Kehilot? También de las 7. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando Yohanan con las cartas? Porque le enseña de una manera general a que tenga una aplicación particular. A una les dice, has dejado tu primer amor, ¿ves? ¿Sí o no? A una. ¿Y qué es el primer amor? No, muchos no saben qué es el primer amor. Pero allí en el libro de Revelaciones está escrito que el primer amor es, has dejado tu primer amor porque has dejado de hacer buenas obras.
O sea, te has olvidado de ayudar al necesitado, te has olvidado de ayudar al que tiene necesidad de ti. A eso se refiere el primer amor. Ah, no, va a decir usted, mi primer amor fue una novia que yo tuve cuando era joven. No, hombre, no se refiere a eso. Por eso ahí está escrito, mira, tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa que has dejado de hacer buenas acciones? Ya tu amor ya se ha enfriado con relación a tus semejantes. Entonces, cada una de las cartas que Yohanan escribe a las 7 quejilot es la formación de perfección del alma de cada uno de nosotros. ¿Algo así? ¿Sí? Entonces, cada una de estas cartas son exhortaciones, son para que nos volvamos en Teshuvah, para que reflexionemos a fin de alcanzar la perfección. Por eso es un proceso de 7 pasos, fuerzas espirituales. Porque cada quejilá tenía sus virtudes, pero también tenía sus defectos. Por ahí alguien podría decir, no, es que la mejor caja era la de Filadelfia. No, y todas estaban bien. Todas estaban bien. Lo que tenían que hacer las quejilotes es corregir sus defectos y aumentar sus virtudes. Eso lo hemos explicado nosotros en varias ocasiones. ¿Cómo nos podemos respaldar por lo que les estoy explicando? Con los textos padres de las enseñanzas que dan los sabios. ¿Cuáles son esas enseñanzas? ¿Para qué venimos nosotros a este mundo? A ver, para hacer un ticún de nuestra alma. ¿Qué es lo que tenemos que corregir en el ticún? Por eso bajamos en puertas dimensionales diferentes. Se lo voy a poner así para que me comprendan. Unos nacieron en enero, otros en febrero, marzo, ahorita. Y cada uno, dependiendo, por eso algunos se han equivocado con relación a seguir la astrología. Nosotros seguimos las puertas dimensionales de las 12 tribus de Israel. Pero algunos dicen, los que nacieron en enero, ¿cómo son los que nacieron en enero? Muy enamorados. Ah, no son los de febrero, los enamorados. Por ejemplo, los que nacieron como en mayo, junio, son personas que dicen sí, después dicen no, y sí. Algunos nacieron en esa fecha, de los que están aquí, levanten la mano. Algunos así. Porque los que nacen en más o menos por esa fecha son inestables. Bueno, no quiere decir que, ya vio, por eso es que yo soy así. No, es que bajaste para que corrigiera. Perfecto, ser inestable. A ver, los que nacieron en octubre. Levanten la mano los de octubre. ¿Ah? ¿Sabes qué? No, Moshe también. Los que nacemos en octubre somos personas de carácter fuerte, enojados. Es uno de los defectos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Corregir ese defecto, ya no ser tan enojados, sino que pedir al cielo que entre la shalom en nuestro corazón para llevar una vida tranquila. ¿Sí? Ahora yo era enojado, ahora ya no. Porque ya dominé ese defecto. Por eso bajé en esa puerta. Entonces, al final, Gabriel y Karim, todos nosotros estamos llenos de defectos. No, llenos no. Todos nosotros tenemos muchos defectos. ¿Sí o no? ¿Usted conoce cuál es su defecto o no? Bueno, usted bajó por esa puerta dimensional para corregirse ese defecto. Esa es su misión, ese objetivo, el ticún de su alma. ¿También tenía que corregir las virtudes? No.
Las virtudes las tiene que aumentar. ¿Es usted muy dadivoso? Sea el doble. ¿Es muy amoroso? Sea el doble. Las virtudes tienen que aumentar, a los defectos tienen que corregirlos. Ese es su propósito. Entonces la carta a las 7 iglesias, o a las 7 quejilot, mejor dicho yo por la grabación, ¿verdad? La carta a las 7 quejilot son enseñanzas de corrección de nuestra alma. 7 pasos de corrección en nuestra alma para quitar los defectos y aumentar las virtudes. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar las virtudes de cada uno de los quejilot y quitar los defectos. Pero Hashem, ahora bien, estoy hablando en términos de Cábala, por supuesto. Sí, no en términos literales. Peshat no es Cábala, nivel solo. El 7 es un número especial. En 6 días Hashem creó los cielos y la tierra y todo lo que la contiene. Pero el 7º día descansó en todo lo que él había hecho. El 7, número de perfección. Lógicamente, el Eterno no necesita de eso. Ese es el que lo toma literal es porque no sabe quién es Hashem. Sin embargo, cuando leemos que descansó, se refiere que nosotros, sus discípulos, sus súbditos, debemos descansar de nuestras actividades imitando a Hashem. Ahora bien, en hebreo, ¿cómo se dice 7 en hebreo? A ver, los que saben. Aparte de Sheba. Sheba. Se dice en hebreo Sheba. ¿Qué significa Sheba? Significa descanso. Sheba significa perfección y descanso. 7. También significa estar lleno. Estar lleno. Por lo tanto, en el 7º día, el Creador descansó porque todo estaba lleno. Su obra había culminado. De ahí de Sheba viene Shabbat. Shabbat, descanso. 7 son los colores del arco iris, canjeitao, del arco del pacto. Arco iris, esa es una mala expresión porque Iris es una diosa griega, una deidad griega. Entonces, Iris no tiene ningún arco. Entonces, cuando se dice arco iris es un error, se dice arco del pacto. ¿Cuántos colores tiene el arco del pacto? 7. ¿Qué significa? Perfección. Entonces se comprende que durante 7 días no habrá castigo como un diluvio a toda la humanidad. Ni va a haber ni Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Arbi, Yom Hamishi, Yom Shishi, no va a haber ni Yom ¿qué? ¿Cómo es? Shevi. 7. No va a haber diluvio, ninguno de esos días. Es un recuerdo, el arco del pacto es un recuerdo. ¿Un recuerdo para quién? Para Hashem. Si Hashem no se le olvida nada, al que se le olvidan a nosotros. ¿Sí? Entonces es un recuerdo, el arco del pacto que es 7 es un recuerdo que debemos de comprender, que debemos de comportarnos de la mejor manera. Porque si no fuera así, la promesa de Hashem al mundo, el mundo sería destruido. Por lo tanto, la consagración de los Kohanim, de los sacerdotes, duraría ¿cuánto? 7 días, porque es el número
de la perfección. O sea, en otras palabras, van a ser consagrados para que lleguen al nivel de perfección. 7. Baruch Hashem. Entonces, el arco del pacto es el recuerdo de nosotros que tenemos que aprender a vivir bien. Porque cada vez que sale un arco del pacto significa que la humanidad está portándose mal y que debería ser destruida. Entonces, el hombre tiene que comprender eso y volverse de su mal camino. Eso es realmente lo que significa el arco del pacto. ¿Está muy bien? Bien. Ahora, como ya pasamos, como dijo el rabino Eliezer, ¿verdad? El 7 precede al 8. Ahora, ¿qué es el octavo día? El octavo día representa el número de lo sobrenatural. Por lo tanto, si el 7 es el número de la perfección, y que durante 7 días duraría la consagración de los Kohanim, de los sacerdotes, el octavo día lo que representa es lo sobrenatural. O sea que sus actividades iban a ser físicas y metafísicas. ¿Verdad? Porque en el momento que los Kohanim entraran al servicio después de haber sido consagrados, ellos iban a hacer las conexiones espirituales entre el mundo físico y el mundo metafísico, entre el mundo inferior y el mundo superior. Entonces ellos eran los encargados de realizar los eventos sobrenaturales. Entonces ellos eran los que iban a realizar las conexiones espirituales entre el mundo inferior y el mundo superior. Pero lógicamente, para entender este principio es necesario ver todo con ojos espirituales. Y tenemos que comprender lo que significan las conexiones que los Kohanim hacían entre el pueblo y el Creador. Dice el rabino, felices son los hijos de Israel que comprenden esto. Entonces, de ahí viene la enseñanza de Moshe a Aarón. De ahí viene. ¿Cómo debía de realizarse los korbanot? Que son los que acercan al pueblo a Hashem. Por lo tanto, esto significa que las conexiones espirituales que se pueden considerar de manera sobrenatural. No es natural, es sobrenatural. Ah, yo sé que usted está pensando, pero hay una acción física, correcto, porque aquí sabemos nosotros que toda acción física tiene una reacción espiritual en los mundos superiores. Y de esa manera, si en una acción física tenemos la respuesta del cielo. Si no actuamos, no viene la respuesta del cielo. Igual con los mandamientos. Con los mandamientos, si nosotros no accionamos los mandamientos, no vamos a obtener las bendiciones del cielo. Todo es acción física, acción y reacción. ¿Lo hacemos? Moshe le dice a Aarón que presente un becerro de la vacada, o sea, el rebaño, presenta un becerro. Otra pregunta ahí. ¿Pero por qué un becerro? ¿Por qué otro animalito? ¿Ah? En otra oportunidad le dice el Eterno Moshe que le diga a Aarón y presenta un buey. En otra oportunidad le presenta un macho cabrío para tal evento. Podríamos considerar que con solo un becerro que presentáramos todo es suficiente para hacer una conexión espiritual, ¿o no? Pero sin embargo, Hashem le dice a Moshe, no, un buey, un macho cabrío, un becerro, para determinadas actividades.
¿Quién es el sabio? Hashem o nosotros. ¿Y por qué lo dice Hashem? Porque era la manera de poder activar los conceptos físicos, dado el principio de lo físico, para obtener una reacción metafísica en los cielos y que venga una bendición cabalmente como se pretendía alcanzar. Todo lo que el Eterno nos pide tiene su porqué. Si no, ¿para qué pedirlo? ¿Para qué pedirlo? En este caso, el becerro se refiere a la conexión espiritual que hizo Abraham, vino con Isaac. Dame a tu hijo, le dice Hashem a Abraham. Dame a tu hijo, tu único hijo. Mire que obediente Isaac, ya tenía 37 años Isaac. No, padre, le dijo, cumplamos con lo que Hashem dice. De todos modos, tarde o temprano me voy a morir. Si me muero ahorita cumpliendo la voluntad de Hashem, es mejor morir cumpliendo la voluntad de Hashem que vivir 80 años, 90 años sin hacer la voluntad de Hashem. ¿O no? Entonces Isaac le dice a Abraham, no, cumplamos la voluntad de Hashem. Entonces viene Hashem, no, le dice, ya no lo sacrificó y se lo sabe, ¿verdad? Pero eso es un concepto solo, físico, pero no quiero hablar de eso, para no confundir a nadie en internet. Claro que sí. ¿Qué proveyó Hashem? Un becerro. Y se sacrificó en lugar de Isaac. Y fue el becerro una ofrenda perfecta a Hashem. Y esto también se debió para lograr la perfección de Isaac. Pero, ¿por qué el becerro? Otra vez la misma pregunta. ¿Por qué el becerro? ¿Saben? Para comprender este principio, ¿saben ustedes que la medicina para curar cierta enfermedad sale de la misma enfermedad? Ahorita que estaba de moda, ¿qué? El COVID. ¿De dónde se dijeron la vacuna? Del mismo virus. Entonces, el becerro que se presentó fue para expiar el pecado del becerro de oro. ¿Captaron? Amó que el grado de perfección de Aarón fuera y de su hijo fuera completo, lleno, Shema, lleno, completo, lleno. Y así sucesivamente todos los corbanot que Hashem pidió, por ejemplo, el buey, macho cabrío, etcétera, etcétera. Cada uno de estos animales tenía su propia activación en los mundos superiores para traer respuestas, las respuestas necesarias para el bien del pueblo de Israel. Por lo tanto, entonces, volviendo a recapitular, que es lo que más nos compete y que quiero que nosotros comprendamos más, que las 7 cartas a las que Gilot es la formación de tu alma. ¿Sí? Lee las 7 cartas a las que Gilot, bueno, ahí está un poco manipulado, ¿verdad? Porque al fin, así estos que hicieron las transliteraciones hacen eso para confundir a la gente, pero nosotros con la sabiduría de la Torah ya sabemos discernir. Pero ahí, vamos a leer solo uno para ver si para que vean. Baruch Hashem, solo uno. Voy a ver aquí porque
A ver. Baruch Hashem. Vamos a ver. Miren, vamos a ver. Pues. Escribe al malaj de la cajal de Éfeso. Aquí dice escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Pero se habla en hebreo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Bueno, eso, no voy a explicar eso, que es místico también. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice eso. Yo conozco tus obras